Queridos hermanos y hermanas, es siempre una alegría para mí poder llegar hasta sus hogares a través de la pantalla chica o del celular. Cada uno pues tiene el medio que más le conviene o que más le gusta para unirse a este su programa Profundizando la Fe a través de Televida, el canal de la familia y demás redes sociales. Qué bueno es alabar al Señor, comenzar alabando al Señor. Los salmos son la oración de la iglesia. Jesús oró con los salmos y la iglesia como cuerpo místico de Cristo sigue orando con los salmos. Hoy lo haremos con el Salmo 95. Alégrese el cielo, goce la tierra. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen día tras día su victoria, cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Pasemos inmediatamente a meditar el Evangelio de este día tomado de Lucas 2, 22, 35. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Palabra del Señor. Primeramente, el Salmo nos invita a cantar las alabanzas de Dios, a aclamar con alegría la grandeza, el poder, la sabiduría de Dios, que en Jesús ha unido el cielo y la tierra, el misterio de Dios. Y no solamente a alabar, sino también a contarlo a las naciones. Todo el que se encuentra con Jesús, todo el que ha hecho experiencia de Jesús, no puede callar lo que ha vivido, lo que ha experimentado, lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso vemos tanta gente que respira a Dios, que habla de Dios, que comunica a Dios, que testimonia el Evangelio. Lo hacen porque se han encontrado con el Señor. Esos son los que cumplen este salmo, los que van alabando día tras día al Señor, por su grandeza, por su poder, por su misericordia, porque camina con nosotros. Y van contando las maravillas que Dios ha hecho en su vida.
En el Evangelio seguimos viendo la historia de la Sagrada Familia, Jesús, José y María. A los 40 días estaba previsto por la ley que los padres llevaran sus hijos primogénitos al templo a consagrarlo. Es una historia que viene desde muy lejos. Recordemos que Abraham, que es el padre en la fe, iba a sacrificar a Isaac, su hijo, al Señor. Y como el Señor no quería sacrificios humanos, sino que lo que quería era un corazón dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, cumpliendo aquello que dice el Salmo, tu gracia, Señor, vale más que la vida. Tu gracia, Señor, vale más que la vida, porque tú eres capaz de darme la vida, incluso si paso por la muerte, por el martirio. Pues ahí comienza, podríamos decir, con Abraham que entrega a su propio hijo, que lo ofrece, porque ya Abraham lo había entregado en su corazón, y ahí aparece aquella ovejita que lo rescata, signo de Jesucristo, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo y que nos rescata de nuestros pecados para nuestra salvación. Aquel corderito fue la salvación de Isaac. Jesucristo, el Cordero de Dios, es el Salvador de toda la humanidad. Y, por tanto, era un rito legal y religioso. Aquí vemos también otra lección que nos dan María y José. María y José son cumplidores de la ley. Los buenos ciudadanos saben cumplir la ley, sobre todo si la ley es justa. Las leyes injustas no estamos, podríamos decir, obligados a cumplirlas. No, al contrario, podemos hacer objeción de conciencia. Pero si la ley es justa, y esta ley había sido el mismo Señor quien lo había establecido, porque era una forma de reconocer el don de la vida. Cuando la familia de Israel iban al templo a purificar y a entregar su hijo, lo que estaban diciendo es, este hijo no ha venido a la vida por casualidad, no ha sido la simple unión natural de marido y mujer, no, este hijo es un don de Dios, es una gracia de Dios, ha sido un regalo de Dios, y por eso yo lo consagro al Señor. Y lo consagro al Señor también para que el Señor lo siga educando, le siga dando la sabiduría, la inteligencia, y lo proteja también como hijo suyo que es, cuide de él. María y José cumplen con este precepto religioso, con este precepto también legal, que es justo, porque realmente la vida es un don, es un regalo, es una gracia de Dios. Y bendito a la familia que sabe reconocer esta verdad que no nos esclaviza, sino que nos hace libres, que nos santifica, Y la llamada también de María y José para que los papás no descuiden el llevar también a sus hijos a consagrarlos al Señor lo antes posible en el bautismo. Ese regalo tan grande. No privemos a nuestros hijos del don, de la gracia del bautismo, en el que somos constituidos hijos de Dios. Y aquí, en el templo, pasando ya a otra idea, vemos la figura de Simeón. Simeón simboliza el antiguo Israel, simboliza a los que esperan
la llegada del Mesías. Había recibido Simeón una revelación de que no iba a morir sin contemplar la salvación de Dios. Y por eso, movido por el Espíritu, era un hombre de discernimiento, un hombre de Dios, un hombre que sabía leer los signos de Dios. Por eso cuando encuentra aquella familia santa, aquella familia humilde, aquel niño, cuando lo mira dice, este es. Y pronuncia ese himno tan bonito y que rezamos todas las noches en la oración de las completas antes de irnos a dormir. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Dichoso el hombre, dichosa la mujer, que pueda irse al sueño de la muerte en la paz del Señor. Dichoso el hombre, dichosa la mujer, que se haya encontrado con el Señor. Dichoso el hombre, dichosa la mujer, que se haya encontrado con Jesús y pueda decir al final de su vida, ahora, Señor, según tu promesa, puede dejar a tu siervo irse en paz. Hagamos una parada y continuamos dentro de un momento con su programa Profundizando. Bien, queridos hermanos, en estos días hemos estado viendo ese otro artículo fundamental del credo que dice, que reza, creo en la iglesia. Creo en la iglesia. Y creo en la iglesia porque este ha sido el plan de Dios. Dios, en su infinita sabiduría, desde siempre y por siempre concibió la fundación de la iglesia. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a fundar su iglesia. Jesús cumplió con la misión que ya la Santísima Trinidad eternamente había decidido. Por eso la iglesia también es misterio. La iglesia, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. La iglesia, creo en la iglesia. Y decir creo en la iglesia es decir que he recibido estos dones espirituales gracias a esa primitiva comunidad cristiana que Jesús ha fundado y que ha ido transmitiendo esta fe que me salva y que te salva de generación en generación. Bendito sea el Señor que ha fundado la iglesia. La iglesia entonces preparada en la antigua alianza. La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. Anuncian pues una alianza nueva y eterna. Jesús instituyó esta nueva alianza. La iglesia, en cuanto misterio, en cuanto reunión de los creyentes, fue preparada ya en el antiguo Israel. Ha sido concebida desde toda la eternidad, en Dios que es eterno. Pero fue preparada en el antiguo Israel, con la llamada de Abraham. Abraham que se le dijo que en él serán benditas todas las generaciones de la tierra, todos los pueblos. Y por eso si el pecado divide, ahora Dios comienza todo un proyecto de reunificación, de unidad, que comienza con Abraham.
el Padre en la fe. Y ese misterio es ratificado cuando el Señor elige a Israel como su pueblo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y le da una ley, lo constituye como pueblo, le da una tierra. Por eso Israel es el signo más elocuente de esta iglesia. Y este pueblo está constituido por 12 tribus, por eso Jesús también análogamente elige a 12 hombres. Y esos 12 hombres van a formar luego comunidades que van a formar el nuevo pueblo, porque ese pueblo que es la iglesia, que somos nosotros, fue prefigurado en la antigua alianza. Ahora bien, el pueblo de Israel fue infiel a los dones de Dios. Y por eso los profetas le llaman al pueblo incluso prostituta, es decir, aquel que a pesar del amor del que te constituyó, del que te desposó, lo traicionas con otros dioses, con los dioses de otros pueblos, aliándote a otras naciones, desconfiando del Señor y por todo por el pecado, ¿no? Sin embargo, todo eso sucedió para que se cumpliera en definitiva la promesa en Jesucristo, aquella alianza nueva y eterna que también ya fue anunciada en el Antiguo Testamento. Esta antigua alianza fue rota, pero se va a hacer realidad una alianza nueva y eterna con el nuevo Adán, que sí es fiel hasta lo último a las promesas de Dios, Jesucristo el Señor. Y es lo que vivimos en cada Eucaristía. Jesús ha sellado la nueva alianza derramando su sangre. Por eso, en el momento de la consagración del cáliz, el sacerdote pronuncia esas palabras. Esta es la sangre derramada por nuestros pecados, la alianza con la cual se sella la alianza nueva y eterna. Y era que los pactos, los compromisos en el antiguo Israel se sellaban con sangre. No era con tinta de lapicero, era con sangre. Y no solamente era para que eso permaneciera en el tiempo, sino que lo que se quería decir con eso es que yo comprometo mi vida con esto que yo he sellado, me he comprometido. Es lo que ha hecho Jesús derramando su sangre. Y es también lo que estamos nosotros invitados a hacer. El verdadero cristiano compromete toda su vida. La fe compromete toda su vida, compromete su actuar, compromete su decir. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos debe estar bajo la sombrilla de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Que yo actúe según Dios, que hable según Dios. Naturalmente esto tiene su cuota de cruz, tiene su cuota de sacrificio, pero si realmente me he encontrado con el Dios de la vida, con el que es el camino, la verdad y la vida, entonces voy a ver la salvación de Dios, como dice el Salmo. El que sigue el buen camino, le haré ver la salvación, los consuelos, las manifestaciones de Dios. Porque según vienen cruces, también vienen manifestaciones de sus consuelos, de sus victorias. La iglesia instituida por Cristo. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su iglesia
con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios, prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio. El reino de Dios, por supuesto, que está más allá de las fronteras de la iglesia, pero la iglesia ya es, podríamos decir, la realización de ese reino que ha comenzado con Jesús, que inicia su ministerio anunciando la buena nueva y diciendo: el reino de Dios ha llegado a ustedes. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza, puesto que representan a las 12 tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia. Jesús no solamente nos dio unos mandamientos, nos dio una forma de orar, es decir, una ley y también una espiritualidad.